Un 16 de octubre de 1888, en East End, Londres, llegó una carta. Venía escrita con ortografía y gramática muy pobres, y lo más perturbador es que iba acompañada de una pequeña caja que contenía medio riñón humano, conservado en alcohol. Esta carta decía algo así: From Hell, desde el infierno. Mr. Lusk, le envió la mitad del riñón que tomé de una mujer y lo guardé para usted. La otra parte la freí y me la comí, estaba muy buena. Si espera un poco más, le enviaré el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué. Firme, atrápeme si puede, señor Lusk. Aquel mensaje, firmado desde el mismísimo infierno, desató el pánico en todo Whitechapel. La policía temía que el asesino estuviera burlándose de ellos, mientras el pueblo comprendía que, quizás, el monstruo no tenía intención de detenerse. Ese día, Jack el Destripador no solo escribió una carta, firmó su leyenda con sangre. Londres, 1888. Una ciudad cubierta por una espesa niebla. Un lugar donde la pobreza, la enfermedad y la desesperación eran parte del paisaje cotidiano. En el corazón del East End se encontraba Whitechapel, un barrio olvidado, lleno de tabernas, prostíbulos y callejones sin luz. Las noches eran frías, y las calles, peligrosas. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. El 31 de agosto de 1888, la policía encontró el cuerpo sin vida de Mary Ann Nichols, de 43 años. ¿Y quién era ella? Mary Ann Nichols, conocida por sus amigos como Pally, fue una mujer de origen humilde nacida el 26 de agosto de 1845 en Londres, Inglaterra, en una familia trabajadora de Londres. Se casó joven, a los 19 años, con William Nichols, con quien tuvo 5 hijos. Durante varios años llevaron una vida sencilla, pero los problemas con el alcohol y la pobreza terminaron por destruir su matrimonio. Tras separarse, Mary se vio obligada a sobrevivir en las calles del East End, una de las zonas más pobres y peligrosas de la ciudad. Para conseguir dinero y refugio, trabajaba de forma ocasional como prostituta y dormía en casas de alojamiento público, pagando unas pocas monedas por cama. La noche del 30 de agosto de 1888, fue vista por última vez con vida saliendo de un pub, diciendo que pronto ganaría el dinero que le faltaba para pagar su habitación. Horas después, al amanecer del 31 de agosto, su cuerpo fue encontrado en Bucks Row, con la garganta cortada y el abdomen mutilado. Fue la primera víctima canónica de Jack el Destripador, y su asesinato marcaría el inicio de una ola de terror que estremecería a todo Londres. Al principio, muchos creyeron que se trataba de otro crimen común, algo habitual en una zona donde la miseria y la violencia convivían todos los días. Pero solo una semana después, el 8 de septiembre, apareció otra víctima, Annie Chapman. Annie Chapman nació el 25 de septiembre de 1841 en Londres, Inglaterra, en una familia trabajadora de Londres, y llevó una vida relativamente estable durante su juventud. Se casó con John Chapman, un cochero con quien tuvo 3 hijos, y por varios años vivieron con cierta comodidad. Sin embargo, su vida comenzó a deteriorarse tras la muerte de una de sus hijas y los problemas con el alcohol. Finalmente, su matrimonio se rompió, y Annie terminó viviendo en las calles de East End, sobreviviendo gracias a pequeños trabajos y, ocasionalmente, la prostitución. En los días previos a su muerte, había sido vista enferma y débil, alojándose en pensiones baratas donde debía pagar cada noche para dormir bajo techo. La madrugada del 8 de septiembre de 1888, fue vista hablando con un hombre cerca del número 29 de Ambury Street. Minutos después, su cuerpo fue encontrado en el patio trasero, con la garganta cortada y el abdomen abierto, faltándole algunos órganos internos. La brutalidad del crimen fue tal, que los médicos forenses aseguraron que el asesino debía tener conocimientos anatómicos, lo que llevó a la policía a sospechar de alguien con experiencia médica o quirúrgica. El asesinato de Annie Chapman confirmó que Londres tenía frente hacia un asesino serial metódico y despiadado. El terror no se detuvo ahí.
La noche del 30 de septiembre de 1888, las calles de Easton se tiñeron de rojo, otra vez. Elizabeth Street, conocida como Longleat, fue hallada en un oscuro callejón de Verne Street. Nació en Suecia el 27 de noviembre de 1843 en Torslanda y emigró a Londres en busca de una vida mejor y, como muchas otras mujeres del barrio, buscaba sobrevivir como podía. Durante años trabajó como sirvienta, pero las dificultades económicas y la soledad la llevaron a vivir en los barrios bajos del Este. A menudo encontraba refugio en casas de alojamiento barato y sobrevivía con labores ocasionales de limpieza y prostitución. La noche del 30 de septiembre de 1888, fue vista con un hombre en Verne Street. Minutos después, su cuerpo fue hallado con la garganta cortada, pero sin mutilaciones. La policía sospechó que Jack había sido interrumpido. Y lo que ocurrió después esa misma noche, pareció confirmarlo. A menos de una hora del primer hallazgo, otro cuerpo fue descubierto, a tan solo unos minutos de distancia. Su nombre era Catherine Eddowes, una mujer de 46 años, madre, viuda, y también víctima del abandono y la pobreza. Catherine Eddowes nació el 14 de abril de 1842 en Wolverhampton, Inglaterra. Era una mujer alegre y habladora, a pesar de vivir en la pobreza más absoluta. Había trabajado como obrera, vendedora ambulante y limpiadora, y era madre de 3 hijos. Su vida, sin embargo, se vio marcada por el alcohol y la miseria, que la llevaron a vagar por las calles de Londres. Había pasado la noche anterior detenida por embriaguez, pero fue liberada poco después de la medianoche. Nadie imaginaba que, minutos más tarde, se cruzaría con el asesino. Su cuerpo fue hallado en Mitre Square. Su rostro había sido desfigurado, su garganta cortada, y su abdomen, brutalmente abierto. Faltaba uno de sus riñones. Semanas más tarde, ese mismo órgano llegaría dentro de una caja, acompañado de una carta. La carta, que comenzaba con 2 palabras que helaron a toda Inglaterra: From Hell. El mensaje era claro. Jack no solo mataba, disfrutaba hacerlo. Pero el horror alcanzaría su punto máximo el 9 de noviembre de 1888. En una pequeña habitación del 13 de Miller's Court, vivía Mary Jane Kelly, la más joven y hermosa de todas sus víctimas. Tenía apenas 25 años, nació aproximadamente en 1863 en Irlanda y, a diferencia de las demás, vivía bajo techo, en una pequeña habitación alquilada en Miller's Court. Era descrita como una mujer amable, educada y de buen aspecto, que hablaba varios idiomas y soñaba con dejar atrás la prostitución. La madrugada del 9 de noviembre, los vecinos escucharon un grito, pero nadie se atrevió a intervenir. A la mañana siguiente, la policía forzó la puerta, y lo que encontraron dentro fue indescriptible. El cuerpo de Mary Jane estaba mutilado más allá del reconocimiento. Las paredes, cubiertas de sangre. Su rostro, apenas humano. El asesino había tenido tiempo, calma y placer en su trabajo. Los informes forenses de la época, encabezados por el Dr. Thomas Bond, determinaron que la causa de muerte fue un corte profundo en la garganta, que prácticamente la decapitó. Se cree que ese fue el ataque inicial, y que Mary murió instantáneamente, antes de que el asesino continuara con el resto de las heridas. Después de su muerte, el asesino mutiló el cuerpo de forma extensa, mucho más que en los casos anteriores, lo que indica que tuvo tiempo y privacidad dentro de la habitación. Por eso, el crimen de Mary Jane Kelly es considerado el más violento y metódico de todos los atribuidos a Jack el Destripador. El nivel de brutalidad fue tal, que los propios investigadores describieron la escena como más allá de lo imaginable, y muchos de los agentes presentes necesitaron atención psicológica después de verla. Por respeto a la víctima, no mostraremos imágenes reales de Mary Jane Kelly, ya que su caso fue uno de los más crueles y perturbadores en la historia criminal de Londres. Si desean conocer más con un fin informativo y no sensacionalista, pueden encontrar registros históricos en Internet que reflejan la verdadera magnitud del horror causado por Jack el Destripador. Después de Mary Jane Kelly, el asesino desapareció. Sin rastros, sin testigos, sin justicia. A lo largo de los años, más de un centenar de nombres fueron señalados: médicos, carniceros,
aristócratas, e incluso miembros de la familia real. Pero ninguno fue probado. Jack el Destripador se desvaneció entre la niebla, dejando tras de sí solo miedo, misterio, y 5 tumbas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. 5 mujeres, 5 historias, un mismo final. Y una sola pregunta que, más de un siglo después, sigue sin respuesta. ¿Quién fue Jack el Destripador? Sin embargo, existen varias teorías sobre quién pudo haber sido el responsable de los brutales asesinatos en Whitechapel. Primero, Montasion Druitt, el abogado y profesor. Uno de los principales sospechosos para la policía victoriana. Era un abogado educado y maestro de escuela que desapareció poco después del último asesinato. Su cuerpo fue hallado en el río Támesis, y muchos creyeron que se quitó la vida tras cometer los crímenes. Los investigadores pensaban que sufría un trastorno mental, y que su muerte coincidía con el final de los asesinatos. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel durante los asesinatos, padecía problemas mentales y fue internado en un asilo años después. Algunos testimonios de la época lo relacionaron con el caso, y una prueba de ADN moderna, aunque muy cuestionada, sugirió que pudo haber estado en contacto con una de las víctimas. Es, hasta hoy, uno de los sospechosos más mencionados. Thomas Cottbus, el estudiante de medicina. Sobrino de un alto funcionario de la policía, Cottbus tenía antecedentes de comportamiento violento y obsesión con las mujeres. Estudió anatomía, lo que encajaba con la teoría de que Jack tenía conocimientos médicos. Fue internado en un hospital psiquiátrico tras atacar a varias mujeres con un cuchillo, lo que llevó a algunos a pensar que el destripador nunca salió de los muros del manicomio. Walter Sickert, el artista obsesionado. Un famoso pintor británico que vivía en el East End durante los crímenes. La escritora Patricia Cornwell defendió la teoría de que Sickert utilizó sus obras para confesar los asesinatos, aunque la mayoría de los expertos considera esta hipótesis poco probable. Aún así, sus cuadros sombríos y su obsesión con la figura femenina mantienen viva la duda. Y el último sospechoso, el Dr. Francis Tumbletti, el médico estadounidense. Un cirujano autodidacta procedente de Estados Unidos. Conocido por su odio hacia las mujeres y su carácter excéntrico. Estaba en Londres durante los asesinatos y fue detenido por conducta indecente. Pero huyó del país poco después del último crimen. Su conocimiento anatómico y su perfil psicológico lo convirtieron en uno de los sospechosos favoritos de los criminólogos modernos. También está la teoría de la conspiración real. Algunos investigadores sostienen que los asesinatos pudieron estar ligados a una conspiración dentro de la familia real británica. Según esta hipótesis, las víctimas habrían estado relacionadas con un escándalo que debía ser silenciado, y los crímenes fueron cometidos para ocultar un secreto. Aunque nunca se ha demostrado, esta teoría alimentó el mito de Jack el Destripador durante más de un siglo. Y por último, ¿y si Jack no era un hombre? La teoría de Jill la Destripadora. Con el paso de los años, algunos investigadores comenzaron a cuestionar algo que todos daban por hecho: ¿y si Jack el Destripador en realidad fue una mujer? Según esta hipótesis, conocida como la de Jill the Ripper, una mujer podría haber pasado inadvertida en las calles de Whitechapel, moviendo los cuerpos sin levantar sospechas, o incluso trabajando como comadrona o enfermera, lo que explicaría sus conocimientos anatómicos y la facilidad con la que se mezclaba entre la sangre sin llamar la atención. Algunos teóricos sugieren nombres concretos, como Mary Piercy, una mujer que en 1890 asesinó brutalmente a la esposa y al hijo de su amante con un método sorprendentemente similar al del destripador. Su crimen fue tan violento, que la prensa llegó a llamarla la nueva Jack el Destripador. Otros creen que Jill podría haber sido una abortista clandestina, acostumbrada a manejar bisturís y órganos internos, que eliminaba a mujeres del East End para ocultar complicidades o secretos. Aunque nunca se demostró nada, esta teoría sigue siendo una de las más inquietantes: la posibilidad de que, durante todo este tiempo, el monstruo que Londres buscaba no fuera Jack, sino Jill. A día de hoy, nadie ha podido probar quién fue Jack el Destripador.
Solo se sabe que fue una persona inteligente, fría y calculadora que conocía las calles de Listen como su propio cuerpo. Un asesino que, más de 130 años después, sigue escondido entre las sombras de la historia, esperando, tal vez, que alguien por fin descubra su nombre. Después de conocer la historia de Jack el Destripador, el asesino que sembró el terror en las calles de Londres, ¿y si en realidad nunca fue Jack? ¿Y si, entre las sombras, quien empuñó el cuchillo, fue Jill? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal, todas las teorías cuentan. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, el verdadero terror no lleva máscara ni colmillos. Tiene rostro humano. Y la extraña habilidad de parecer inofensivo.